El partido aragonés celebrará el 12 y 13 de marzo un congreso extraordinario con el que la formación pretende, entre otras cosas, mandar a la ciudadanía un mensaje de unidad y poner las bases de cara a las próximas elecciones. Primero, hay que modificar los estatutos. Segundo, hay que elegir a los órganos de gobierno del partido, las ejecutivas y correspondientes. Tercero, hay que aprobar una ponencia política que es la base electoral básica de este partido, sirva la redundancia, y las condiciones mínimas para formar parte del gobierno. Cuarto, hay que elegir o ratificar en su caso al candidato a la presidencia de la comunidad autónoma. Este congreso también pretende dejar sentadas las bases políticas de cara a pactos futuros tras las elecciones, una posibilidad que solo será posible si el partido no pierde diputados. También dejar claro que ni vamos a estar a cualquier precio ni de cualquier forma. He recomendado, y así lo haré ver al Congreso, que en todo caso es una manera de exponerlo numéricamente para que me entendáis mejor, porque muchas veces un número da un ejemplo más práctico. Con menos de 8 diputados, este partido no puede estar en el gobierno de Aragón. Esta no será la primera vez que se celebre un congreso pocos meses antes de unos comicios, ya que en las pasadas elecciones autonómicas el partido lo llevó a cabo en el mes de febrero.